Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Dentro de todo este gran tema del ecumenismo, vamos a tocar hoy un tema que no es tan fácil manejar, muy espinoso, muchas posiciones, mucho debate. Incluso, si no se maneja bien un debate, puede crear divisiones, puede crear ciertas rencillas, puede crear ciertos malentendidos. Pero no hay por qué crear malos entendidos sobre este tema abierto, que debemos conocerlo. Claro, ¿por qué no? El pastorado y la política. ¿Cómo la ven? Sí, el pastorado y la política. ¿Mm? Quiero hacerles una aclaración. Hablo del pastorado, no estoy hablando del pastor, de ningún pastor. Hablo de política, pero no de la política exclusivamente proselitista. No, hablo del pastorado como un ministerio dado por Dios y hablo de la política como el pensar de una cultura, de un pueblo. Ahí les voy enmarcando para que vayamos entendiendo. Comuníquense. 322-729-1386. También lo pueden hacer el 317-618-8445. Háganos saber sus inquietudes. Este es un tema bastante fuerte, es amplio, pero vamos a dar algunas pautas sobre algunos aspectos. En primer lugar, vamos a hacer un preámbulo. Segundo, vamos a mirar cómo era el pastorado o una parte conceptual en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a hacer una exposición de versículos sobre el pastorado en el Nuevo Testamento. ¿Entendido? Miren, el pastorado y la política. En primer lugar, como indiqué, digamos que este tema del pastorado y la política a nivel mundial, a nivel de continente, a nivel de cada una de las naciones, de las regiones, de las ciudades y de cada una de las denominaciones que hay en cada una de las ciudades, hay varias posiciones. Solo escogí unas 4 para poder entender esta dimensión tan importante que es entender el pastorado y la política. Bueno, ustedes pueden también deducir el pastor y la política. Bueno, para allá vamos. En primer lugar, tengan presente, ojo, tengan presente, que en muchas naciones del mundo, en muchos pueblos del mundo, en algunas culturas del mundo, para ser un poco más amplio, la actuación en política de los líderes religiosos a nivel de pastor, a nivel de predicador, de maestro, de evangelista, de rabino, de imán, de patriarca, como le quieran ustedes colocar el nombre, pues es normal. Por ejemplo, si usted analiza la cultura de los pueblos árabes, allá es normal que un imán, un islamita o un maometano sea el ministro, sea el presidente de una de las cortes, sea el presidente de alguna de las instituciones del Estado, es normal. ¿Sabe por qué? Porque es un sistema teocrático. Y en el sistema teocrático, teos, el gobierno, todo se centra, tanto civil, militar y religioso, en un rey. Hay que tener en cuenta esto porque
A veces por eso nos confundimos. Pero miren que en tal nación el sacerdote, el imán, el patriarca, el pastor, sí actúa en política. Bueno, pero es que hay que entender el contexto cultural, histórico, nacional. Hay que entenderlo. Entonces, por eso hay muchas naciones en donde que un religioso, un predicador, un maestro, un evangelista actúe dentro del accionar del gobierno del Estado es normal por el sistema de gobierno. Hay algunos aspectos que son un poquito más, digamos, moderados. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la iglesia episcopal, la iglesia anglicana. Bueno, esa es la iglesia que está en cabeza del rey de Inglaterra. Hoy, el señor o el rey Carlos III. Él es la cabeza de lo religioso. Y puede haber, amigo oyente, personas que pertenecen a la realeza o a los lord o a los comunes y pueden ser ministros, primer ministro, sí, claro, claro que sí, lo pueden ser. Hay una anécdota, no sé si es de Spurgeon o de Moody, que eran ingleses. Y a uno de ellos lo llamaron para ser ministro, primer ministro. Y este dijo estas palabras: no me voy a rebajar para ir a ser ministro, me quedo en el pastorado. Son frases que hay que analizarlas. Lo que quiero decir con esta posición, que hay muchas naciones en donde el actuar de las personas religiosas en la política es normal. ¿Por qué? Por la forma de gobierno, por la cultura y por toda esa ancestral de costumbres muy buenas que tienen muchas naciones. Esa es la primera, memoricen. Por eso es que hay religiosos o pastores o rabinos o imanes o patriarcas o gurús dentro de un sistema de gobierno. Segunda posición. En algunas naciones, para un sector de algunas denominaciones, ojo, cuando hablo de denominación es de una iglesia local, aceptan que los pastores actúen en política, pero otros no. Hablo de las denominaciones, ojo. En algunas denominaciones, especialmente en Sudamérica, algunas denominaciones están de acuerdo en que sus pastores actúen en política, en otras no. Hay que tener en cuenta. Entonces, mire que ya llevamos dos posiciones. En el caso colombiano, nos amoldamos a esta segunda posición. Aquí hay denominaciones en donde ven, de acuerdo a sus estatutos, a sus normas internas, a su declaración de fe, a la doctrina que tiene esa denominación, no ve inconveniente en que un pastor sea alcalde o gobernador, o sea ministro, o sea representante de la Cámara o senador. No hay ningún inconveniente. Pero aclaremos, no todas las denominaciones, en el caso colombiano, están de acuerdo en que sus pastores sean políticos. O se dedican a una cosa o se dedican a otra. Es decir, se dedican al pastorado o se dedican a la política. Ya llevamos dos, ¿cierto? Vamos a mirar una tercera. Hay una tercera que sí, especialmente en Norteamérica, en Centroamérica, algunas naciones, pero en Colombia especialmente hay una denominación que tiene claro dentro de sus estatutos, dentro de sus normas internas de la iglesia local o denominación local, en que de la membresía, de todo ese liderazgo de grandes personajes que se congregan en esa denominación, llamémoslo así, tienen como un ministerio, como un grupo que son grandes conocedores de la política colombiana. Y ellos
hacen algo que me parece bien, no lo veo mal. Lo que uno puede ver regularmente es que esta denominación de la que les estoy hablando, que tiene un grupo de personajes muy conocidos de la política y que estudian la política y tienen sus doctorados en ciencia política, desafortunadamente esa denominación, en el decir de una mayoría y gran mayoría, no es de sana doctrina. Qué lástima. Pero ellos manejan internamente un grupo de personas, hombres y mujeres, muy bien preparadas en la política. Y hay que hacer bien. Desde la Constitución del 91, ellos han venido teniendo muy buenos senadores, muy buenos representantes a la Cámara, han actuado en algunas alcaldías, han actuado en algunas gobernaciones, han actuado en algunos otros cargos gubernativos y ¿sabe qué? Hacen las cosas bien. Pero ojo, no son pastores. A pesar de que se congregan en esa denominación, no son pastores, sino que en ese ministerio se preparan y han sido muy buenos políticos. No digo los nombres porque no considero necesario ni prudente. Lo que sí existe es esa denominación. Ustedes la pueden estudiar e investigar muy fácilmente. Esa es la cuarta posición. Es decir, esa iglesia sí tiene políticos, pero es de profesión, no pastores, que siendo pastores pasan a hacer política. No. Y una cuarta posición, amigo oyente, es, eso sí, si es pastor, dedíquese a pastorear. Si es político, dedíquese a la política. Pero no permiten de ninguna manera que un pastor se vaya a hacer política. O que de pronto un político resulte de pastor. Salvo que si el pastor quiere hacer política, bueno, está en su libertad de retirarse, es su libre albedrío, pero no tenga injerencia en la iglesia. Retírese como pastor, haga política, pero no las dos, ser pastor y político. Aquí en Colombia hemos tenido esa experiencia y ha sido desafortunadamente de una cosa negativa, de un accionar negativo para la iglesia cristiana. Porque llega allá un pastor y cuando haga una cosa buena no la van a comunicar, pero cuando hace una cosa mal, dicen, miren los pastores. Y eso no está bien. Entonces, el cuarto punto, amigo oyente, es que hay iglesias en el mundo, cualquiera que sea la denominación, en donde le dicen, no señor, usted se dedica a pastorear o mejor, y se dedica a la política X, lo hace bien. Pero no esas dos investiduras que nada que ver la una con la otra. Entonces les voy a repetir, cuatro posiciones. Una, pueden ser político, un religioso, un pastor, un imán, un rabino, lo que sea. Segunda, en algunas denominaciones permiten, en otras no. Tercero, hay una iglesia en Colombia y en el mundo también, en donde el pastor no hace política, pero tienen un discipulado, llamémoslo así, de gente preparada que le gusta hacer política y lo respalda la iglesia, pero no es pastor. Y tercero es, perdón, cuarto, usted, si Dios lo llamó para ser pastor y cuidar el rebaño, dedíquese a eso. O renuncie a ser pastor y dedíquese a la política. O de pronto un gran político que diga, no más política, yo me voy a dedicar al pastorado. Eso es distinto. ¿Se dan cuenta las cuatro posiciones? Bueno, vamos ahora a entrar con estas cuatro posiciones. Entienda, miren, si nosotros entendiéramos estas cuatro posiciones, no entraríamos, como dije al principio, en disensiones, en discusiones, en descalificativos, en divisiones. No, lo entenderíamos con claridad. Ahora, vamos a entrar a un segundo punto
Miremos realmente el concepto de pastor o pastorado en el Antiguo Testamento. Esto es de mucha importancia. ¿Sabe por qué, amigo? Porque nosotros confundimos el concepto de pastorado en el Antiguo Testamento, que entre otras cosas sí existe la palabra pastor, pero con una cosmovisión y un significado muy distinto al pastorado que nace después de el Pentecostés o del día de Pentecostés. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podríamos tener unos ejemplos como es el caso de muchas naciones, empezando por la nación de Egipto, por ejemplo, los mismos caldeos, la misma Mesopotamia, los mismos fenicios, los mismos hititas, los mismos sumerios. Estoy hablando de culturas antiguas. Para esa época, cuando Dios llama a Abraham para ser el patriarca y de ahí todas las 12 tribus, recordemos que esos pueblos que yo le acabé de enumerar odiaban, rechazaban a los pastores. Pero ¿de quiénes eran los pastores? Como los de hoy, no, 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 de ninguna manera. Los pastores de ovejas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Abraham, pastor, en el caso de Isaac, Jacob, y luego de ahí para acá, incluso Moisés y otros eran pastores. Pero las naciones no los querían, no los soportaban, no los aguantaban. Y el ser pastor era, a ver, hoy tal vez menos que un campesino. Era un pobre nómada que andaba por lado y lado porque no tenía tierra, no tenía parcelas, no tenía dónde apacentar y hacer su carpa, no su casa, no, tenía que ir de, de terreno en terreno. Entonces, el pastorado tal como se ordena en esa época por parte de las naciones era muy mal visto. Ustedes pueden averiguar Génesis 46 del 31 al 34 y ahí van a ver el texto. No leo el texto porque pues no estamos en una explicación doctrinal o teológica, ¿no? También, miremos otro ejemplo, hay muchos, pero por el tiempo me voy saltando. Miremos otro ejemplo, el caso de David, ¿ustedes recuerdan? David era pastor, hijo de Isaí. Los hijos eran los grandes guerreros. David cuidaba las ovejas, era pastor. Y esa experiencia de David de cuidar el rebaño de su padre Isaí le enseñó cómo era que debía cuidar un imperio, una teocracia, 12 tribus unidas. De tal manera que para la época de David, su experiencia de pastor de ovejas le sirvió de experiencia y de conocimiento para ser un gran rey. Claro, no podríamos dejar que Moisés también fue pastor. Duró 40 años en lo que hoy era Madián en esa época, hoy esto es Arabia Saudita, cuidaba los rebaños de su tío Yetro o Jetro, que después fue su suegro. Y no digamos de Jacob, ¿no? Con su tío Labán. Son formas que para la época del Antiguo Testamento era muy distinto el concepto de pastor, pero que la experiencia la podemos tomar como un ejemplo de cómo es que hoy el pastor debe cuidar sus ovejas. No las puede dejar en ningún momento. El pastor está pendiente de su oveja ahí, y si se le pierde una, deja el rebaño y va en buscas de la ovejita perdida. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento para ser pastor hoy. Vamos a mirar otro ejemplo. Ya vamos a pasar al Nuevo Testamento y este hecho me conmueve mucho y me llama mucho la atención porque es como esa representación, prefiguración, tipología de lo que era el pastor en el Antiguo Testamento,
para lo que viene a ser el pastor ya dentro del periodo de la iglesia y dentro de lo que hoy vivimos, lo que significa un pastor, lo que debe hacer un pastor, lo que está obligado a hacer un pastor, la vocación, la entrega y la sumisión y el servicio que debe tener un pastor. Entonces, lo que me llama la atención es el pasaje de Lucas 2, 8, 15, en donde cuando nace Jesús en Belén, el ángel anuncia con voz de trompeta, con canto sublime, a quien le avisa primero que nació en Belén el Salvador, a los pastores, a los que estaban en el aprisco, en el collado, en la alta montaña, estaban cuidando sus rebaños y el ángel les anuncia, os ha nacido un niño en Belén, ir a adorarlo. ¿No les parece bonito que el primer anuncio a las primeras personas que Dios hizo por medio de un ángel fuera a los pastores que cuidaban sus rebaños, en los apriscos, en los callados, en las altas montañas? Esto es interesante. Se me olvidó decirles del ejemplo del pastorado de David, que eso está en el Salmo 78. En el Salmo 78. Voy a indicarles, hay muchos textos, pero solamente voy a indicarles los tres que les indiqué. Sobre el odio que los pueblos paganos le tenían a los grupos de pastores, está en Génesis 46, 31, 34. Lo de David, que apacentaba el rebaño de su padre Isaí, Salmo 78, Salmo 71 y 72. El anuncio que Dios hizo por medio de los pastores del nacimiento de Jesús como el pastor de pastores está en Lucas 2, 8, 15. Hasta ahí vamos a dejar esa enseñanza de lo que es el pastor para luego entrarnos a explicar la otra posición que es la que consideramos que se debe dar. Los que están de acuerdo que el pastor puede incursionar en la política tienen algunos fundamentos, especialmente en el Antiguo Testamento, pero que no son expresos. Es decir, no hay un versículo en específico o especial que diga lo puede hacer. Ellos se han fundamentado, los pastores que les gusta estar en la política, se han fundamentado, por ejemplo, en el testimonio de José. Dicen, mire, José estuvo gobernando. Sí, pero él era un siervo de Faraón. Y José hacía lo que Faraón indicaba. Otros también dicen, no, es el caso de Moisés. Él se preparó con la escuela de Faraón durante 40 años y por eso nosotros podemos actuar en política. No expresamente. Otros indican inclusive algunos jueces, como sería el caso, por ejemplo, ponen el ejemplo especialmente de Débora y de Gedeón. Y claro, no se les queda el ejemplo de David, ni tampoco se les queda el ejemplo de Daniel, ni tampoco se les queda el ejemplo de Nehemías. Y si bien es cierto, estos personajes que les acabo de indicar, sí, tuvieron un incursionar dentro de las actividades políticas, también tenían un incursionar otros en la parte religiosa, como sería el caso de David, o el caso de Débora o de Gedeón. No así en el caso ni de José, ni de Daniel, ni de Nehemías, quienes dependían directamente de un emperador, ¿sí? De un emperador. Daniel dependía de Nabucodonosor II. Nehemías de Ciro. José del faraón. Entonces, los que dicen el pastor puede
hacer política y puede también pastorear y todo eso, han tomado estos argumentos, pero no, seamos juiciosos, hagamos una exégesis correcta, con un texto histórico, gramatical, cultural, sí, teológico. Hagamos esos y lo verá que eso no nos sirve de argumento. En cambio, hay una serie de textos que sí dan a entender muy claro de que si el pastor fue llamado por Dios a apacentar su rebaño, a presentar el evangelio delante de su rebaño, a alimentar su rebaño con la palabra de Dios, a cuidar su rebaño si alguna ovejita se le quiere ver alguna patica o alguna ovejita está sufriendo, ahí está el pastor. Ahí está el pastor. De pronto no dando soluciones materiales, pero sí la orientación y el cuidado. Eso es muy importante. Y hay unos textos de carácter general. No los alcanzo a indicar porque quiero avanzar en unos textos muy especiales que indican el pastor a pastorear su rebaño. Como dice el dicho, zapatero a sus zapatos, abogado a sus litigios, el médico a sus curaciones. Entonces, por ejemplo, hay que auscultar, hay que unir, reinterpretar, hacer una correcta exégesis de este principio dicho por Jesús. Lo de Dios a Dios, lo del César al César. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta, mi amigo, porque si no entendemos ese principio, lo interpretamos mal. Otro, cuando el Señor dice, mi reino no es de este mundo, eso tiene un fundamento de que si hay alguien que lo está siguiendo, y más en el cargo de pastor o de maestro o de evangelista, dedíquese al evangelio. ¿Para qué incursionar en la política? O bueno, renuncie a su pastorado si es su libre albedrío y dedíquese a la política. Yo no renunciaría a enseñar la palabra de Dios a cambio de incursionar en la política. No lo haría. Así me ofrecieran un gran cargo. No lo haría porque enseñando la palabra de Dios no sabe todo el poder, la sabiduría, la felicidad, el gozo, la paz que siente uno cuando enseña uno la palabra de Dios. ¿Qué me voy a poner por allá a ganarme problemas en la política? ¿Mm? Voy a hacer una aclaración. Amigo oyente, cuando se habla de política, hay que entender que es la forma de gobernar los pueblos. Pero la política tiene un sinnúmero de ramas, de campos. Y cuando se está hablando del pastorado o la política, me estoy refiriendo a la política proselitista, a la política electoral, a la política de lo que ordena la Constitución, como todo ciudadano tiene derecho de elegir y ser elegido. A esa clase de política de elegir y ser elegido, de pronunciar sermones desde el altar que hay que votar por tal y por tal, no, ojo, mire, la Constitución Política de Colombia dice que el voto que nosotros hacemos debe ser en libertad. Usted debe escoger. Nadie le puede imponer por quién debe votar. Segundo, hay que hacerlo en conciencia. Usted mismo debe saber por quién va a votar. Y tercero, en forma callada, es decir, en forma reservada. Nadie puede saber. Yo les digo, aquí en las elecciones, ya ahorita que todos votamos, yo no los podía preguntar, ni siquiera a mi esposa por quién va a votar, porque es el derecho de ellas, el derecho de mis hijas, el derecho de los hijos. ¿Y cómo es que un pastor se atreva desde el altar a decir por quién hay que votar? ¿O llevar a un político al altar? Voten por este, que este sí. No, no, no nos dejemos irrespetar. Eso no se hace. Entonces voy ahora sí a iniciar a enumerar por qué la mayoría, por fortuna, que la gloria sea para Dios, la mayoría
de las denominaciones en cabeza de sus pastores, presidentes o líderes o episcopos, dicen, acá estamos es para predicar el Evangelio. Y qué bueno esos pastores porque ellos han entendido, uno, lo que dijo Pablo, dejen que los judíos esperen sus señales, sus milagros, sus prodigios, es propio de ellos. Dejen que los griegos se jacten de sus pensamientos y de sus vanas filosofías. Déjenlos. Nosotros predicamos a Cristo. Es que esto está claro en las Sagradas Escrituras. Y hay muchos ejemplos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Pensar que porque un pastor llegue a ser ministro o presidente, ¿va a haber paz en Colombia y va a haber paz en el mundo? No, perdóname, pero ¿en dónde está entonces el conocimiento de la ciencia política de gobernar los pueblos? ¿Y en dónde está el conocimiento de las distintas formas de gobierno, distintas formas de Estado, distintas formas de los gobiernos? No, no. Mire lo que dicen las Sagradas Escrituras de lo que debe ser un pastor. Deuteronomio 18:5. Quisiera leer todo el versículo, pero el tiempo va avanzando. En Deuteronomio, en Deuteronomio 18:5 dice, porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia para ser ministros en su presencia y ministrando, es decir, enseñando en su nombre. ¿En dónde está acá que el pastor tiene que retirarse del pastorado para ir a hacer política? ¿En dónde está eso? Deuteronomio 8, 18:5. Repásenlo. Segunda de Crónicas 36. Después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos, conforme a lo ordenado en la ley de Moisés, los hombres de Dios. Es decir, esta se refiere a los que eran llamados a ser sumos sacerdotes, a los levitas, dedicarse a los oficios de Dios en el tabernáculo, luego en el templo. Nosotros hoy en la iglesia. ¿Dónde está? Que para que haya justicia social, paz, tiene que el pastor convertirse en político y hacerse político. ¿Dónde está eso? Nehemías 3:10. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores, ojo, se encarguen del servicio de Dios, que regresen a sus campos y sirvan al Señor. Eso es lo que el pastor está llamado es a eso, no a incursionar en la política. Nehemías 13:10, otro. Lucas 10:7, quédense en casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden en la casa de ajena o no anden de casa en casa. No estén en la casa el domingo y el martes hasta el viernes en el Congreso de la República o ejerciendo cosas del mundo. Esto es duro, pero es que es la palabra de Dios y por eso le estoy leyendo. Leas bien esos versículos, estúdielos bien, Lucas 17, ¿no? No anden de casa en casa, un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, un pie en el lugar donde enseña la palabra de Dios y otro pie en donde se debaten cosas mundanas o del mundo. Primera de Corintios 9:11. Primera de Corintios 9:11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, se pregunta a Pablo, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Miren,
Pablo no puede ser más explícito. Hermano, le dice Pablo a los Corintios, si nosotros sembramos la semilla en ustedes espiritual para nacer en Cristo, para ser forjadores de la iglesia, para predicar el evangelio, para estar con ustedes, que el pastor apacente su rebaño y cuide las ovejitas para que si les pasa algo, la cuide, la consuele, la sane, la oriente, la libere. Dice Pablo, ¿ustedes creen que si se ponen a servir cosas materiales están dándole la gloria a Dios? Y vuelvo a leer el versículo, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, entre la membresía, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Y aquí hay una enseñanza. Dedíquese, pastor, a enseñar el evangelio todas las 24 horas de todos los días. Y a su rebaño, cuando reconozcan bien las Sagradas Escrituras, les va a llegar todo lo que ellos necesitan. Esa es la fórmula. La fórmula es nosotros humillarnos, someternos a la voluntad de Dios, hacer su voluntad, ejercer el llamado o la misión que nos han encomendado y todas las cosas van saliendo. Se dan lo que dice la palabra de Dios. Primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá. Sométase a Dios. Esté predicando la palabra de Dios. Esté cuidando su rebaño, que su rebaño le van llegando las cosas materiales. Primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Otro versículo, Mateo 3:2. Mire lo que dijo Jesús: arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, ustedes han escuchado que estamos en los últimos tiempos, que hay guerras, rumores de guerras, pestes, injusticias, cantidad de cosas. Ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿no? Oye, ¿no es más importante que el pastorado, el que predica, enseñe más bien la doctrina del arrepentimiento entre la gente, que se arrepientan de sus pecados? Porque si es la voluntad de Dios, si llegan los últimos tiempos, ya este mundo material desaparece, nosotros desaparecemos. ¿De qué nos van a servir las cosas materiales? ¿O de qué nos va a servir que en su hoja de vida o su biografía aparezca que aprobó la ley? Y a propósito, hoy estamos celebrando el Día de la Libertad Religiosa, y uno le da risa, ¿verdad? A mí me da risa. Yo soy abogado, soy constitucionalista. Resulta que una vez entrevistaron a un pastor muy conocido aquí en Bogotá, y él decía que ese era su mejor día de toda la vida, que él estaba esperando ese día, que aprobaran una ley por medio de la cual se declaró hoy 4 de julio el Día de la Libertad Religiosa. Yo ese día me quedé sorprendido. Yo decía, ¿cómo así? Yo pensé que ese pastor decía el día más lindo de mi vida es cuando se arrepiente una ovejita y recibe a Dios porque hay alegría en el cielo. No, él estaba feliz porque el 4 de julio, por medio de una ley, se había declarado la libertad religiosa, y la libertad religiosa la tenemos en Cristo, la tenemos en el Evangelio y especialmente en la carta a los Gálatas, que es la libertad en Cristo Jesús. ¿Para qué? Pero según ellos dicen que eso es lo mejor. No, eso no es así. Mateo 3:2 decía el Señor, arrepiéntase, el reino de los cielos está cerca. Bueno, supongamos, nosotros estamos vivos hoy, nosotros no sabemos si más tarde, mañana o pasado mañana, tenemos que morir. ¿Y no es más importante, amado pastor, enseñar el arrepentimiento para que la gente se salve y no vaya a la condenación? Eso es lo que dice Mateo, que registró palabras no de Mateo, ni de ningún apóstol, palabras de Jesús: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Miqueas 3:5 dice, todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses. Ojo, todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses. Pero nosotros creyentes del Evangelio, marchamos en el nombre
del Señor o de nuestro Señor Jesucristo. ¿No me parece esto hermoso? Esto lo dice Miqueas en el Antiguo Testamento y se aprovecha para poderlo tomar como un principio de enseñanza que todos los pueblos marchen en nombre de sus dioses, allá que el pueblo maneje sus dioses, sus ídolos, sus deseos humanos, sus leyes humanas, lo que sea. Pero nosotros tenemos es que marchar conforme a la voluntad de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice Miqueas. Bueno, no en nombre del Señor Jesucristo. Dice en nombre del Señor nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Señor y Salvador? Jesucristo, que es el Dios Salvador. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy su señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, dice Malaquías, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes, es decir, pastores, que desprecian mi nombre. Tremendo. Mire, para mí y para mucha gente con las que yo hablo, un pastor que deje de pastorear su rebaño por estar en política está incurriendo lo que dice precisamente el profeta Malaquías. Les pregunto a ustedes, amados pastores, evangelistas, maestros de la palabra, si ustedes no predican a Cristo y predican cosas del mundo, ustedes desprecian simplemente el nombre de Dios. Si usted fue llamado al pastorado, Dios lo bendiga. A mí me llamaron 3 veces al pastorado, no lo acepté porque ese ministerio no es para mí. De pronto el ministerio de la enseñanza o de dar una charla, sí. El de pastor no, porque yo no tengo ese don y vocación de que cuando una ovejita a medianoche le pasó algo, llama, yo tengo que contestar y tengo que orientarlo y orar con él y darle todo el consuelo. No, yo no sirvo para eso. Y eso debe hacerlo el pastor. Primera de Corintios 1:17. Seguimos hablando de Pablo. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no se pierda, no pierda su esencia, su eficacia. Esto es claro. Si Dios les dio ese don hermoso de pastorado, cuiden su rebaño, cuiden sus ovejitas, que somos tercas, que nos accidentamos, que por nuestra terquedad cometemos errores, que somos muy volubles, que somos presa fácil del lobo. Cuide su rebaño. Por eso dice, por eso dice Primera de Corintios 1:17, esto lo habla Pablo, pues Cristo no envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias. O sea, claro, este es un texto que Pablo le dice a los corintios, yo no vine aquí a bautizar, que bauticen aquí los otros pastores, yo vine fue a predicarles el Evangelio, no a predicarles filosofía. Juan 3, bueno, mejor me paso ese. Hechos 6:4 dice, así nosotros nos dedicamos de lleno a la adoración y al ministerio de la palabra. Esto lo dice, se dice en Hechos de los Apóstoles, el que lo escribió que fue Lucas, tomado directamente de la enseñanza de los apóstoles, en que el pastor es dedicado de lleno a la adoración, es decir, darle la gloria a Dios, ¿no? Y en segundo lugar, a compartir la palabra con Dios. Al estar compartiendo la palabra de Dios, está amando a su prójimo. Segunda de Corintios, 11:10. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí. Mire, cuando esté la verdad en Cristo de nosotros y esté la verdad en Cristo de un pastor, olvídese que ese pastor va a meterse a la política por dejar su pastorado. Por eso dice Pablo,
¿Están ciertamente en verdad en Cristo? Bueno, adórenme, síganme, prediquen el Evangelio. Primera de Tesalonicenses, ese es el último. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Dice, mm, voy a corregir acá, voy a leer mejor Primera de Timoteo 5, 10, que se me acabó el tiempo. Tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos y ha mostrado hospitalidad o a extraños los ha servido, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra, será un discípulo. Será lo que Pablo le dice a Timoteo. Haga buenas obras, dé testimonio. Si usted ha predicado el Evangelio y ha apartado a muchos para ser santos, pues bueno, consuélelos cuando están afligidos, consuélelos a los enfermos, sea consagrado a su buena obra, lo que dice Timoteo. O Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina de tiempo y fuera de tiempo. Amigo oyente, se acabó el tiempo. Quería dejar esa claridad. Oramos por todo el pastorado del mundo, por todo el pastorado de América, por todo el pastorado de Colombia, para que el Señor les dé sabiduría y sigan comprometidos con la enseñanza del Evangelio de Cristo para la cual han sido llamados. Démosle la honra y la gloria a Dios, enseñando la palabra de Dios, las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo para salvación, que es nuestro alimento espiritual del cual nosotros debemos tomar y los que predican o enseñamos la palabra de Dios, alimentar al rebaño, pero con el alimento espiritual, la palabra de Dios, que es Jesucristo. Gracias a todas las personas que estuvieron conectados. Dios los bendiga. Y gracias a Camila en el Control Master. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Bendiciones hasta otra oportunidad, si así el Señor no lo concede. Chao.